Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Miguel Ángel Becerra Suárez y junto a mis compañeros Luis Felipe Millán Umaña. y Michael Snyder, Modelo Solano. del Gran C8 vamos a presentar el conflicto afgano. Listo, Becerra. Antecedentes del conflicto afgano. En Afganistán, desde tiempos muy antiguos, incluso antes de llamarse Afganistán, ha tenido un historial de guerra por sus territorios que entre ellos se encontraban el reino de Macedonia. Afganistán es un país que durante los últimos 40 años ha estado en una guerra. Desde el año 2001 hasta la actualidad, Afganistán está en guerra contra los talibanes y con Estados Unidos de aliados. Eso quiere decir de que Estados Unidos es un aliado del gobierno de Afganistán y está luchando contra los talibanes. En años anteriores de la guerra entre Estados Unidos, el gobierno de Afganistán y los talibanes, hubo una guerra civil entre los mujahideen, de la cual surgieron los talibanes. Gracias a esa guerra civil, pues pasó lo que pasó y surgieron los talibanes, que han sido un dolor de cabeza constante para los estadounidenses durante estos 20 años de guerra. Antes de la guerra civil entre los mujahideen hubo una guerra afgana soviética que duró 10 años entre 1979 y 1989. Esta guerra se basaba en convertir a Afganistán en un país comunista, mientras que diferentes grupos de resistencia afganas se defendían financiados e internados por el enemigo de la Unión Soviética, la cual es Estados Unidos. Esto pasó durante la Guerra Fría, esos periodos en que la Unión Soviética quería expandir su territorio, así que pues decidió invadir Afganistán. El gobierno de Estados Unidos patrocinó la resistencia, dando armamento y entrenamiento a los rebeldes de Afganistán, logrando que pudieran expulsar a los comunistas, pero generando así los grupos revolucionarios o grupos fundamentalistas. Y pues de esos grupos, como saben, salieron los talibanes, Al Qaeda y esos grupos terroristas que son conocidos mundialmente. Y pues a Estados Unidos ha sido muy difícil erradicarlos, claramente. Aquí vamos a hablar sobre la Primera Guerra, que es lo que estaba hablando, sobre comunistas contra islamistas. Aquí vamos a poner más, a profundizar mejor. En el año 1978, Estados Unidos, perdón, lanzó la Operación Ciclón para derrocar el gobierno comunista afgano. Se sucedieron los atentados y acciones armadas de las integrantes islámicos, llamados mujahides. A finales del año, el primer ministro Haibullah Amin derroca al presidente Nur Muhammad Taraki y lo asesina, lo que hace que KGB lanzó la Operación Tormenta 333, que derrocó a Amin y al mismo tiempo, con ayuda de un contingente militar de la Unión Soviética, invade el país. La retirada de las tropas soviéticas comienza el 15 de mayo de 1989 y finaliza el 15 de febrero de 1989. 10 años después, los mujahideen derrocaron el gobierno. Listo, aquí mi compañero Michael Moreno va a decir una línea de tiempo, por así decirlo. Pues una línea de Buenas tiempo. noches. Esta es la línea de tiempo una línea de tiempo de los hechos de lo que mi compañero acaba de decir. El 14 de febrero de 1979, el embajador de Estados Unidos en Afganistán, Adolf Dubs, es asesinado. Esto desencadena cambios en Afganistán. El 31 de marzo, Amin asume el cargo del primer ministro. Taraki retiene sus cargos de presidente y secretario general de la PDPA. El 2 de agosto, un gran número de fuerzas soviéticas aterrizan en Kabul. El 16 de septiembre, Amin asume el poder absoluto mediante un golpe de Estado. El 27 de diciembre de 1979, las fuerzas especiales soviéticas asesinan a Amin y ese mismo día, las fuerzas armadas soviéticas cruzan la frontera norte del país y comienzan la intervención. Y Muchas como gracias. lo he explicado anteriormente, ahí es donde empieza la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Bien, les voy a explicar la Segunda Guerra, islamistas contra islamistas. Tras la caída del anterior gobierno, en 1992 se creó el Estado Islámico de Afganistán a través de los acuerdos de Peshawar, pero estuvo bajo el ataque constante de los países vecinos, Pakistán, Irán, Uzbekistán, representados a través de milicias afganas. Varios años más tarde, el movimiento talibán
respaldado por Pakistán, Arabia Saudí y fuerzas árabes de Osama Bin Laden, llegó al poder después de la caída de Kabul en 1996. El Frente Unido fue capaz de defender la zona noreste de Afganistán contra los talibanes y a consecuencia de esto, llegando a la Tercera Guerra, que va a explicar mi compañero. Tercera guerra, la OTAN contra los talibanes. En 2001, después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, llevados a cabo por militantes de Al-Qaeda respaldados por los talibanes, la OTAN, liderada por las fuerzas estadounidenses y británicas, invadió Afganistán con la Operación Libertad Duradera como parte de la guerra contra el terrorismo. Declarada por el gobierno de los Estados Unidos, el propósito declarado de la invasión era capturar a Osama Bin Laden, destruir Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán que había proporcionado apoyo y refugio a Al-Qaeda. La doctrina de Bush de los Estados Unidos declaró que, como política, no se distinguía organizaciones terroristas y naciones o gobiernos que les dan refugio. Conflicto actual. El conflicto actual, principales involucrados: el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Afganistán y un grupo paramilitar denominado los talibanes. El gobierno de USA, en estos 20 años de guerra, ha brindado el apoyo en el gobierno de Afganistán en la lucha contra los talibanes. USA se ha retirado dejando a su suerte a Afganistán. Los talibanes actualmente tienen el control de Afganistán. ¿Listo? Derechos humanos violados por los talibanes. Como saben, los talibanes volvieron a tener control de Afganistán, así, y pues en ese poco tiempo que han tenido han violado muchos derechos humanos. El derecho humano a la vida en el pueblo afgano se ha estado vulnerando en la toma del poder de los talibanes, en especial de las mujeres, quienes serán sometidas a torturas, a tratos desagradables o inhumanos y también a penas de muerte. Algunas de las leyes impuestas por los talibanes para las mujeres son: serán lapidadas si un tribunal religioso considera que han cometido adulterio, serán obligadas a usar burka, la indumentaria más restrictiva del mundo islámico, que cubrirá a las mujeres de cabeza a los pies. Se les azotará, golpeará e insultará si no van vestidas de acuerdo con las reglas de los talibanes, así como aquellas que no estén acompañadas de un marat, hombre que los tutele. O sea, tanto esposo, padre o hermano, se les azotará en público si no tienen sus tobillos cubiertos. Se les prohibirá usar cosméticos. Por ejemplo, se les podrá amputar un dedo si se pintan las uñas. Derecho al trabajo. Aunque los talibanes digan que sí se les permitirá trabajar a las mujeres, se sabe que podrán tener varias prohibiciones como prohibición de trabajo fuera del hogar. Únicamente algunas doctoras y enfermeras pueden trabajar precisamente con la función de atender a otras mujeres. Para ejercer cualquier actividad fuera del hogar deberán tener acompañadas de un marar, pariente masculino cercano como padre, hermano o esposo, como anteriormente expliqué. No podrán comercializar ni tener vinculación mercantil con ningún otro hombre. Derecho a la no discriminación o derecho de igualdad. Es obvio que las mujeres, es obvio que las mujeres en este estado no van a tener los mismos derechos que los hombres, tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral, como lo hemos visto anteriormente, ya que se está discriminando en el derecho al trabajo. No se están dando las mismas oportunidades a las mujeres. Libertad de expresión y libertad de prensa. Con lo anteriormente dicho, está claro que la libre expresión estará igualmente afectada, introduciendo restricciones como las siguientes. Se modificarán topónimos que incluyan la palabra mujer. Por ejemplo, casa de la mujer pasará denominarse Casa de la Primavera. Su presentación en radio, televisión o reuniones públicas también estará prohibida. Derecho a la educación.
Ligada con la suspensión del derecho a la igualdad o a la no discriminación, las mujeres ni siquiera tendrán acceso a la educación, aunque luego algunos líderes talibanes han manifestado públicamente lo contrario y ahora aseguran que las mujeres sí podrán estudiar. Lo que se sospecha es que ocurra lo que ha sido una dinámica en los años anteriores. Las escuelas de niñas se han convertido en auténticos seminarios religiosos, no siendo realmente centros escolares dirigidos a a la enseñanza, perdón. Además, están prohibidos estudiar en universidades o en cualquier institución dirigida a la enseñanza. Derecho a la asociación y reunión. Las mujeres en ese estado pasarían a estar tuteladas como sujetos de derecho de un rango inferior por hombres, por lo que por extensión no podrían reunirse ni asociarse ni tener plena capacidad jurídica para celebrar contratos o constituciones y asociaciones. Amén de celebrar reuniones, de hecho se le prohibiría totalmente la actividad fuera del hogar a menos que estén acompañadas de un marar. Como hemos dicho anteriormente, son parientes masculinos cercanos, como padres, hermanos o esposos. En definitiva, la mujer ha sido la más afectada en este régimen talibán. Tanto, o sea, todos han sido afectados, pero la mujer la ha sido más. Hubo una noticia reciente de que hubo un bombardeo en una escuela de niñas afganas y resultaron muchísimas heridas. Pareciera que los talibanes le tienen más miedo, o sea, le tienen pavor a las mujeres, o sea, tanto miedo como para hacerlas tapar completo o suprimirlas, no, hacerlas sumisas a ellos. Así que pues, eso. Siguiente. Eh, Voy a hablar de grupos fundamentales en Afganistán. Son conformados por tres. Primero, los talibanes. Ya los talibanes no pretenden cambiar otros países musulmanes. Se centran solo en Afganistán. El talibán es el grupo más significativo en Afganistán. Eh, Al-Qaeda y el Estado Islámico tienen muchas cosas en común. Por este motivo los pongo juntos. Son muy pocas cosas que tienen de diferencia. Entonces, una gran diferencia de estos a los talibanes es que mientras Al-Qaeda y el Estado Islámico tienen aspiraciones internacionales, no como los talibanes. Y Al-Qaeda es un grupo transnacional, yihadista, que busca reconstruir sus redes, y el Estado Islámico también, pero tendrá una batalla cuesta arriba, dado que, a pesar de tener un parecido con Al-Qaeda, es un enemigo mortal tanto para Al-Qaeda como para los talibanes. Y la conclusión final es que Afganistán en su larga historia siempre ha tenido conflictos de guerra tanto en el pasado como en el ahora. Los diferentes grupos fundamentalistas, o como normalmente se les conoce en el resto del mundo, grupos terroristas, se han encargado de mantener a Afganistán como un campo de guerra, generando un caos constante tanto al país como a las diferentes culturas que habitan en él. A pesar de todo lo dicho, en varios documentales que visualizamos, mis compañeros y yo hablan de lo hermoso que es Afganistán en sus paisajes y en arquitectura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.